Bueno amigos, pues llegó el día, ¿no?, de hacer el backtesting a esta estrategia del último vídeo que ha tenido una aceptación increíble, así que hoy toca hacerle backtesting. Vamos a pasar a pantalla. Antes de nada quiero comentar una cosa muy rápidamente, es sobre el ecosistema VIP. Hemos implementado una oferta de verano, está todo detallado en el formulario. Ya sabéis que el formulario lo tenéis en la descripción del vídeo y si no también dentro del grupo de Telegram. Oferta de verano 3×2, os comento un poco. Oferta exclusiva para este verano, por el pago de 2 meses te regalamos un mes extra. Quiere decir que por $30 tendrás acceso durante 3 meses ahorrándote más de un 33%. Por otra parte, esta última parte es bastante interesante, es que si ya tienes una suscripción activa, pues también te puedes acoger a esta oferta. Simplemente te sumamos los 3 meses y listo. Bien, ya sabéis que operamos en el exchange de BingX. Aquí es donde hacemos las operaciones. También tenéis el link de registro en la descripción del vídeo. Hoy nos vamos a quedar solamente con TradingView porque vamos a hacerle un backtesting a esta estrategia. Si no sabéis de qué estrategia os hablo, os dejo el link al vídeo original aquí arriba, ahí lo tenéis, y aparte de eso también os voy a dejar el link del vídeo en la descripción de este mismo, ¿vale? Así que no os preocupéis. Por eso es que hoy no me voy a centrar mucho en explicar aquí nada, ni estrategia ni nada, porque ya está explicado. Hoy solamente vamos a hacerle backtesting y os voy a explicar cómo lo voy a hacer. Obviamente vamos a hacer el backtesting en 1 hora, pero básicamente es porque la estrategia en un principio la expliqué en 1 hora. Entonces hoy no voy a hacer el backtesting en 5 minutos, es algo lógico. Vamos a hacer el backtesting en 1 hora. Por otra parte, os comento cómo voy a gestionar el riesgo, es importante, y cómo voy a ejecutar las operaciones. Para que no haya ninguna duda, yo voy a hacer las entradas cuando tenga las 2 confirmaciones. Es decir, yo aquí veo que se empieza a poner con el área de color verde, pero yo no entraría hasta este punto. Ahí, en este punto, es donde yo abriría mi posición en long. Sabéis que con este indicador de la parte inferior estaríamos evitando este tipo de entradas falsas. Por otra parte, cabe decir que yo aquí ya no entraría más hasta no tener una confirmación bajista en el indicador de la parte inferior, ¿vale? En este indicador es en el que tendría que tener confirmación bajista. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Mirar cómo después de esta señal bajista vuelve otra vez a ponerse el área en color verde. Ahí yo ya no voy a entrar. Y aquí en este área verde tampoco voy a entrar porque ya está desarrollado. De hecho, está tan desarrollado que si nos marcamos una línea aquí vemos que ya la tendencia es decreciente. Entonces ya lo que tenemos que hacer ahora mismo, por ejemplo, si siguiésemos operando en tiempo real con esta estrategia, algo que ahora no voy a hacer porque voy a hacer un backtesting, pero bueno, para quien esté usando los indicadores ya, aquí vemos que ya nos está marcando señal bajista porque tenemos el área de color rojo, pero hasta que no nos aparezca el color rojo aquí, al igual que aquí, tiene que aparecernos aquí el color de color rojo. Ahí sería nuestro punto de entrada. No sabemos si ese momento se va a dar o si el precio va a seguir en rango todavía, no lo sabemos, pero yo en los rangos no opero, intento tomar estas tendencias y es lo que voy a hacer en el backtest. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo, si ya estamos en color verde en ambos indicadores, entramos en una señal bajista y después vuelve a arrancar una señal alcista, no vamos a entrar porque necesitamos que esta tendencia alcista, necesitamos cogerla desde un primer momento, no cuando ya lleva desarrollada, pues como aquí, un montón de horas, ¿vale? Bien, por otra parte os comento gestión de riesgo, gestión de stop loss y de take profit. ¿Cómo lo voy a gestionar? Pues bueno, eso como vengo haciendo en todos los vídeos. Los que veis mis vídeos ya lo sabéis, pero lo que voy a hacer es, en lugar de marcarme un take profit y un stop loss fijos, lo que vamos a hacer es marcarnos un stop loss por debajo del mínimo anterior en caso de que lo haya y un take profit bastante ajustadito con el siguiente nivel, bien sea de soporte o de resistencia. Y a la hora de entrar en movimientos bajistas, pues hacemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí, por mucho que veamos aquí nube roja, no entraríamos porque estamos en color verde, ¿de acuerdo? ¿Dónde entraríamos? Pues en situaciones como esta, se pone el color rojo y nosotros vemos aquí cambia a color rojo, aquí sí entraríamos. Eso es la manera como voy a gestionar las operaciones. Luego, como os comento, stop loss siempre por encima y take profit intentando ajustarlo con el mínimo anterior. Así que vamos a borrar todos los dibujos y vamos a ver desde dónde comenzamos. Vamos más allá. Genial, desde aquí suficiente. Marcamos la reproducción por barras, nos preparamos, nos ponemos en situación. Vale, como veis ahora mismo aquí, para empezar a hacer el backtesting, tendría que tener ya una confirmación al
ya bajista ninguna. Es decir, para que no haya equivocaciones a la hora de usar el indicador o los indicadores. Imaginaros que aquí ahora me marca un tramo de color verde como este y después otro tramo de color rojo. Si aquí sigue el color rojo, yo ni me inmuto. Hasta que no aparezca aquí el color verde, yo no voy a hacer ninguna operación. Genial, pues ahora que ya se ha entendido, vamos a poner el zoom ajustado correctamente y vamos allá.
Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bueno amigos, por fin, un backtesting más largo que un día sin pan, porque además he llegado hasta el final, ya no me permite hacer más. Hemos llegado hasta el día 10 de junio, que es domingo, momento actual, el cual estoy grabando el vídeo. Bueno, 10 de junio ya de casi de madrugada, 12:30 de la noche. Y vamos a hacer un repaso un poco por las operaciones que hemos hecho. Bueno, antes de nada, mirar los resultados, hablan por sí solos, ¿vale? 20 operaciones, de esas 20 operaciones, 15 aciertos. A ver, ya sabéis que un backtesting con 20 operaciones no vale para nada. Un backtesting tiene que tener 300, 400, 500, pero estamos en una hora. Estamos en una hora y es normal que haya pocas operaciones. De todas formas, ya veis que el operar en una temporalidad más alta merece la pena. Lo que pasa que ya sabéis que hay que tener mucha paciencia y esto pues es un historial de un periodo de tiempo pues bastante amplio. De todas formas, se puede intentar llevar la estrategia a otras temporalidades más cortas. De hecho, hubo un miembro, un miembro del grupo, un suscriptor, bueno, no sé si es miembro del canal también, puede que sí, me comentó en el vídeo de la estrategia en YouTube, me puso que había dado con la configuración ideal para este indicador de la parte inferior para llevarlo a la temporalidad de 15 minutos. Está el mensaje, está en los comentarios del vídeo de la estrategia, ¿vale? Me puso incluso los valores y todo. Echarle un vistazo porque es interesante. De hecho, desde aquí te digo, si me estás viendo, ya sabes que lo digo por ti, pasa por el grupo de Telegram y comparte, si puedes compartir con los demás esa configuración que tienes para 15 minutos, porque puede ayudar a mucha gente, ¿vale? Bien, vamos a ver las operaciones, a ver qué es lo que ha pasado por ahí en alguna. Vamos a ir al principio. Vale, genial. Ahora vamos a poner zoom para verlo bien. Como os comentaba, yo solamente he entrado cuando veía este cambio y a su vez estábamos aquí también en verde. Mucha gente me dirá, ¿y por qué no usas solamente este indicador? Pues porque no es válido usar un indicador solo. Busco la confirmación de los dos indicadores, pero en lugar de tener en cuenta primero este indicador y después este, lo hago al revés. Primero tengo en cuenta el de abajo y después el indicador de la gráfica, como os comenté al principio del vídeo. Bien, aquí vemos, tenemos la primera. Yo ya sabéis que yo busco para cierre, ya sabéis, estas zonas, estas zonitas de en este caso resistencia. He cerrado aquí. ¿Que el precio ha seguido subiendo más? Sí, claro, pero es que eso nadie lo sabe, ¿vale? Y aquí lo mismo, lo que os comentaba. Si aquí tenemos la zona de soporte, pues yo me he apartado un poco, ¿vale? Y como veis, esa gestión funciona. Esa es la que he aplicado en todas las operaciones, ¿vale? No me voy a parar en todas, pero con que lo veáis en una, ya sabéis cómo he aplicado la gestión en las demás operaciones. Zona de resistencia, zona de máximo anterior, marco ahí y trazo el take profit. Zona de stop loss, lo que hago es apartarme. Aquí es todo lo contrario, aquí hay que apartarse para que no nos coma, ¿vale? Nos apartamos del soporte un poco y ahí la tenemos. Vale, otra aquí, veis, fijaros, aquí empieza la nube roja, pero yo no entro hasta que no tenga la confirmación aquí abajo en el otro indicador. Aquí, como veis, me da igual que haga repuntes verdes para arriba, yo aquí estoy en rojo, ya me espero al cambio de tendencia, que es precisamente este cambio de tendencia alcista. Y aquí, fijaros, que aquí la nube ya empieza primero, pero la confirmación me la da mucho más tarde. No la cojo aquí, la cojo más tarde, ¿vale? Hay que tener eso también presente. Es menos profit, pero más seguro.
seguro. Para cerrar, pues lo mismo, lo que os comentaba antes, me busco estas zonitas de aquí, ¿vale? Máximo anterior, ¿de acuerdo? Bien, aquí ahora mismo, fijaros que esta la podría haber tomado y no la he tomado. Ah, vale, esta no la he tomado. Claro, a ver, estoy durmiendo. No la he tomado porque aquí, fijaros que está en color rojo, pero aquí abajo tenemos el color verde. ¿Sabéis qué pasa? Que es normal que algo se me pueda escapar o alguna cosa, ¿vale? Pero no, estaba correcto, ¿vale? Pasa que, ya sabéis, al hacer el backtesting está uno ahí un poco tenso. Yo al menos me pongo un poco tenso porque quiero hacerlo lo mejor posible y no ha sido un error, ¿vale? Aquí no entré porque teníamos el color rojo, pero no el verde. Y como os comento, en estas que aparece el color verde como aquí o como aquí, no entramos porque aquí el color verde ya está desarrollado y lo queremos es cogerlo justo aquí en la intersección, ¿vale? Vale, aquí entrada en rojo nada, porque todavía estamos en verde, pero aquí ya sí, mirad, empiezo la nube de color rojo y aquí justamente, de hecho os puedo marcar la línea si queréis para que veáis que lo he hecho, vamos a conciencia, ahí tenemos la línea y justamente he entrado en el punto exacto. Toma de salida, vale, yo he buscado para la toma de salida, como estáis viendo, esta zona de aquí me pareció la más interesante, ¿vale? Porque ya se respetó en un pasado también, ¿vale? Seguimos, aquí nada, ¿vale? Aquí estamos en rojo todo el tiempo abajo, así que aquí nos olvidamos. Ya os digo, aquí, bueno, en una hora ese problema, que puede pasar aquí un mes y sin hacer operaciones, un mes o 2 meses. Vale, aquí, ¿qué pasó aquí? Vale, esta me la comí porque aquí, fijaros además qué poquito sale aquí de montaña. Mirad cuando hay una tendencia grande, cómo se forma una montaña grande, pero aquí, pues bueno, esta pues me engañó, me la comí doblada. Vi aquí la nube verde, aquí entré. Hombre, hubiera sido, si no hubiera sido avaricioso, hubiera rascado esto poquito, que no es tan poco, porque estamos en una hora. De aquí a ahí arriba sería, coño, casi un 6%, con un 5 de apalancamiento, un 30. Vale, que a veces somos avariciosos y queremos buscar, porque yo aquí además lo tenía un poco complicado. Fijaros que yo aquí no tengo, mirad, esto era todo un vacío de liquidez. Todo esto, aquí vacío de liquidez, yo aquí no tenía, no tenía opción a buscar un punto para el take profit. Entonces yo lo hice así un poco, pues, a ojo, de buen cubero. Parece que de mal cubero, ¿vale? Pero bueno, es normal fallar alguna operación, ¿vale? Lo que hay que saber es en lo que fallamos, ¿no? Cuando tenemos una operación fallida, yo es algo que siempre digo a la gente, que vayas a ese fallo y veas por qué has fallado. Yo aquí lo que estoy viendo es que he fallado en algo muy importante. Os estaba comentando que tomaba como punto de stop loss, esto sí está bien marcado, como punto de stop loss, tomaba o bien el mínimo anterior, que puede ser este, o bien el soporte, ¿vale? De hecho aquí ya veis que me he apartado, pero aquí, ¿cuál es el problema? Que yo aquí no tengo una base. Como veis aquí no tengo ningún punto de referencia cercano donde apoyarme. Entonces aquí es un poco complicado. Aquí en estas operaciones casi vale más rascar un poquito, que no es tan poco, pero bueno, y hubiéramos rascado este 6%, que ya os digo, con un 5X es un 30% y con un 10X pues ya ni que hablar, ¿vale? Un 60% en una operación, eso ya es una barbaridad. Pero bueno, como ya sabéis, nunca vamos a acertar el 100% por más que nos empeñemos, ¿eh? Bien, esta otra, pues bueno, ha sido la oportunidad, como quien dice, de recuperar la pérdida de la anterior, porque justamente aquí, fijaros que yo esta operación la pierdo aquí y justamente empieza aquí el color rojo, con lo cual yo aquí ya abro una operación en short, seguimos, otro cambio de tendencia, la tomamos y profit, ¿vale? Otro cambio de tendencia y profit también aquí, vale, esta nula, esto es nulo o break even, vale, de hecho me podría haber salido en break even en varios momentos ya, porque es que fijaros que cuando entras en una operación y caes en un rango, fijaros que ranguísimo más aburrido tenemos aquí, os lo marco si queréis, ¿vale? O sea, aburrido no, lo siguiente, ¿vale? Era cuando estábamos aquí sobre los 19.000 que estaba el mercado súper aburrido, me acuerdo perfectamente y ya os digo, nos podíamos haber salido por aquí ya en break-even muy fácilmente, pero claro, cuando estás dentro de la operación es complicado porque ni siquiera sabíamos que eran los mínimos, de hecho no eran los mínimos, al final después, o no sé si ya veníamos de tocar los mínimos, no recuerdo, los mínimos en Bitcoin ya sabéis que fueron los 15.600 o algo así, y aquí estábamos en los 19.000, pero bueno, vale, estas dos muy buenas las dos, cambio de tendencia,
color verde. Además entramos prácticamente a la vez y nos salimos, como veis, en esta zona que es muy interesante. Otra aquí también muy interesante, buscando un poco de profit. Esta otra más larga que un día sin pan, pero al final la salvamos, y de hecho fijaros que por los pelos, porque aquí la cogimos, pero después fijaros que entramos otra vez como un rango, ¿no? Porque fijaros qué pequeñito es la montaña y aquí esto es un rango súper aburrido. Vale, esto eran los mínimos. Esto sí, esto creo que sí eran los mínimos ya de Bitcoin, vale, por los precios 16.400, 15.600, vale, perfecto. Aquí fueron los mínimos de Bitcoin, 15.500, 15.600, sí, claro, mirar aquí ya lo parado que estaba todo hasta que después, boom, explotó otra vez hacia arriba, vale. Esta nos la comimos, vale. Estas dos profit muy buenas, por cierto. Aquí una de cal y otra de arena, lo mismo. Y nada, amigos, esto es lo que hay. Ya os digo, en gráfico de una hora, de 20 operaciones, 15 aciertos, es que no está nada mal, está muy bien. De hecho, es uno de los mejores backtesting en una hora que he hecho, ¿vale? Os aconsejo que veáis el vídeo original, lo tenéis en la descripción del vídeo. Cualquier duda, pasar por el grupo de Telegram, preguntar, investigar alguna configuración, sobre todo en este indicador inferior, porque dependiendo de los valores que le pongamos, podemos llevar esta estrategia en lugar de una hora, que puede ser muy aburrido, con pocas operaciones, podemos llevarla a 15 minutos, a 5 minutos, incluso para hacer scalping, no lo sé. Sinceramente, no la he probado en temporalidades tan cortas, pero bueno, para eso estamos, para seguir investigando y ver si podemos sacar el mayor potencial a esta estrategia o a cualquier otra. Y nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que, ante todo, que tengáis un buen inicio de semana. Hoy es lunes, después de estos 2 días de descanso, ya tocaba empezar la semana fuerte, y que menos que con este backtesting que era ya bastante esperado. Así que si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, un comentario, porque es muy importante saber vuestras opiniones. De hecho, ya llevaba bastante tiempo sin hacer un backtesting y quiero saber si el contenido es de vuestro interés, así que dejármelo saber en los comentarios. Ya he dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.